Bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. Amigos, la verdad es que ahora sí estoy batallando mucho con estas bellas suculentas porque tienen problema de roya. No lo parece, amigos, no parece que sea roya, pero aquí te puedes dar cuenta que sí, que efectivamente es una roya. Y el problema de la roya es que dependiendo de la suculenta en la que se encuentre, pues va cambiando mucho las hojas o cómo se va dando el comportamiento de las hojas. Recuérdate que para que sea roya tiene que tener póstulas. Y entonces muchas veces no nos damos cuenta de eso hasta que ya es demasiado tarde. Aquí puedes ver las póstulas. De verdad que la roya es de las plagas más complicadas en el jardín. Y como te mencioné la vez pasada, aunque tú las pongas en cuarentena, sí suelen quedarse. ¿Por qué? Porque la roya es como un polvito muy delicado que se queda en el sustrato y cuando aparece lo que es la humedad, entonces ahí la roya despierta. Generalmente en la época de lluvia, en la época de verano, ahí es cuando la roya está todo lo que se da. Una roya no destruye el 100% de la planta si se trata a tiempo. Con fungicidas como Captan o otro tipo de fungicidas, en particular sistémicos. ¿Qué sistémico, Chuyito? Que tiene que entrar dentro de la planta para destruir el hongo desde dentro. La roya lo que hace es que va secando las hojas. Mira, no estas hojas se han secado por roya. Mira, aquí está una hoja que está aquí en medio. Y ve, genera manchas negras que después se van haciendo como póstulas y terminan generando pues ese polvito. ¿Mm? Qué bueno que no se nos contagian a las personas, sino imagínate qué problemón. Hasta donde tengo entendido, esta roya pues no es dañina para el ser humano, según yo. No quisiera tener estas póstulas en la piel, imagínate. Entonces, pues con mucho cuidado vamos a retirar todas las hojas. Afortunadamente, Captan es un muy buen fungicida, pero tienes que aplicar el fungicida durante un mes y también aplicarlo en la tierra. ¿De acuerdo? Para mí ya sería muy difícil cambiar el sustrato, amigos. Imagínate que tengas que cambiar todo el sustrato de tus suculentas, pues está en chino. Captan lo que hace es que limpia el sustrato de los hongos. Pero hay que venir y estar que hoja por hoja, limpiando cada suculentita. Luego de repente no falta que algo de roya se te quedó ahí. El problema también de los vendedores cuando tienen roya es que por más que tú limpies, la roya sigue quedando en el jardín. Yo pienso, siento, creo que la roya ya no se va de tu jardín, la controlas. Pero no es que desaparezca, como que te vas adaptando a ella. En el caso de los hongos, tendrías que limpiar muy bien la planta, desinfectar la tierra, pues es una broncota. ¿Cómo tratan la roya ustedes? Pues díganmelo, quiero saberlo. O generalmente la roya yo pienso que se queda ahí, se queda como algunas enfermedades, como algunos bichos, virus, que se quedan ahí y ya nada más en ciertas temporadas cuando hay condiciones climáticas aparecen. Como te menciono, la roya aparece con la lluvia y para mí yo pienso que ya ha de ser imposible eliminarla al 100%, porque también los insecticidas no son como tan... Pues son insecticidas a final de cuentas, dañan el ambiente, dañas la tierra, las plantas también se pueden llegar a, si lo usas en exceso se pueden pudrir. Mira, y aparte las hojas están bien chiquitas y se quedan ahí las póstulas, el polvo que genera ese hongo tan feo. No, amigos, de verdad que tener suculentas y cuando les pega la roya es lo peor que puede haber. Y bueno, pero no quise irme sin ver cómo lo trabajo, que veas cómo lo he estado trabajando en el jardín. Con este hongo yo ya llevo peleado con él como 3 años, que como te menciono, ¿cómo llegó a mi jardín? Por una venta de un invernadero. Compré unas plantas y unas de esas plantas traían la roya, no me di cuenta y ahí se expandió a todas mis suculentas como si no hubiera un mañana. Simple y sencillamente llegó para quedarse. Y desde entonces tuve que comprar el Captan y hacerles tratamientos para poder destruir ese hongo tan malvado o esa roya. Es roya, pero es un tipo de hongo hasta donde tengo entendido. Y mira, si tú tienes un enemigo, que tú tengas un amigo que ya no quieres, que dices, ay, a mí me cae bien gordo este cultivador,
mándale unas suculentas con roya y vas a fulminar su jardín en menos de un mes. Así literal. Yo llegué a pensar si esa jardinera o esa persona que vendía suculentas me había mandado la roya a propósito. Fíjate cómo es uno de mal pensada. Yo dije, ay no, se me hace que esta cultivadora me mandó la roya como para fregarme. No lo sé, ¿verdad? Yo quiero pensar que no, ojalá que no. Obviamente yo no le dije, oye, tus suculentas traían roya, no, porque la roya apareció después. Entonces es un muy buen mecanismo de que si tú tienes un enemigo suculentero que te cae gordo, que te caiga gorda y le mandas roya, pues ya vas a destruir su jardín. ¿Por qué te digo que vas a destruir su jardín? Porque aunque tú le des la cuarentena, la roya genera unas esporas que se quedan en la tierra. Tú no vas a ver que la roya está en la suculenta. ¿Y qué va a pasar? Que no le vas a aplicar tratamiento fúngico. No va a aplicar tratamiento fúngico y lo que va a pasar es que ya en la época de lluvia va a salir la roya, tú no te vas a dar cuenta, pero la roya ya se va a esparcir a más de una suculenta y tú no vas a saber identificar qué es. Ah, porque déjame te cuento que cuando la roya está en etapa inicial, parece que la suculenta se está pudriendo las hojas, no que se arrolla. Entonces, si tú no tienes experiencia en hongos, vas a decir, ah, no, mira, esta suculenta ya secó la hojita. Es una hojita que simple y sencillamente se está pudriendo o se desecó, se quemó por el sol, también puede parecer una quemadura de sol y no le das importancia. Se va diseminando, ese hongo se va diseminando por todo tu jardín, por el sustrato, por otras plantas, puede atacar otras plantas, también quiero que sepas, y va a terminar afectando el 90% de tus plantas, si no es que el 100%. Cuando tú ya te das cuenta que efectivamente es una roya, porque también los jardineros no hablan mucho de eso, no es un hongo tan común. Los otros hongos como la cenicilla pues se da más, pero la roya casi no se habla porque también parece, como te digo, parece una pudrición o que la hoja se está quedando. Hay que tratar de quitar todas las hojas afectadas, mira, y es difícil, es tardadito, tienes que hacerlo con un pincel. A veces tú aplicas el tratamiento y algunas hojas vuelven a recaer y así estás. Pero cuando tú te das cuenta que las plantas están mal, es porque ya la roya ya colonizó todo tu jardín. Y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y vas a los foros a preguntar y a veces mucha gente no sabe qué es. Y te van a decir, no, pues es sequedad. Y otros te van a decir, no, pues es que se ve que las plantas se están secando, etcétera. Por ejemplo, aquí pudiera parecer que son hojas que se están secando, pero no, es la roya. Y también hay ocasiones en que la roya desaparece un tiempo y vuelve a salir en la etapa de lluvia. Tú piensas que la planta ya se curó, que la planta ya está bien, pero no. Como son esporas, se quedan en el piso, se quedan en, no sé, entre las piedras. Creo que vamos a también hablar acerca de la limpieza del jardín de las suculentas y cómo tiene que estar ese jardín, porque la verdad es que sí es importante hablar de todos esos temas. Mira cuánta roya estoy sacando. No, ya. Y luego, ¿sabes qué pasa? Tienen suculentas gigantes. Yo era amante de las suculentas gigantes. A mí me encantaba tener mis suculentas bien grandes. Pero desde que me cayó la roya, desde que me cayó la cochinilla algodonosa, sufrí porque casi pierdo mi colección de suculentas. Ya las andaba dando bien triste, llorando, literal, llorando, pero te estoy platicando de llorando de verdad, no vas a creer que ahí chillando de mentiras, no, hombre, yo lloraba por mis suculentas, literal, me deprimí porque dije las voy a perder y pues ahí fue cuando dije, no, pues vamos a echarle ganas y con el Captán fue lo único que me ayudó como a tratarlas. Mira, aquí ya las vamos poniendo de este lado. Pero ve cuánta basura y todo esto es rollo. Ahorita te la voy a enseñar para que veas. Entonces, esta es pues es un hongo, no es un bicho, es un hongo, esporas. Es lo peor que te puede pasar en el jardín de suculentas. Yo diría que primero está la roya y después está la cochinilla algodonosa. Afortunadamente la roya, si tú la tratas a tiempo con el fungicida, resiste. Y otra cosa que también es muy buena contra la roya es el frío. La roya solo se propaga cuando hay agua. Si tú vives en una zona seca y fría, es difícil que la roya avance en tu jardín.
Cuando yo vivía en Aguascalientes, la roya casi termina con mi jardín porque Aguascalientes es una ciudad pues hasta cierto punto bastante más húmeda que donde vivo ahora. El invierno de Aguascalientes es húmedo. Aguascalientes no es un desierto, es como una zona de pastizal. Entonces en esos pastizales, cuando es el clima de invierno, hay humedad, hay lluvia también. Y acá en donde estoy ahora, pues es como, realmente es un desierto frío, es caliente en el día y frío en la noche. El frío ha pausado mucho la forma en que la roya va avanzando en el jardín. El frío es tu mayor aliado para cultivar suculentas. ¿Cuál es el clima que más me gusta para cultivar suculentas? Pues que sea caluroso en el día y frío en la noche. Eso es el mejor clima que puedes tener porque el frío paraliza la cochinilla algodonosa y también paraliza los hongos y la roya. Entonces las suculentas crecen muy bien en climas fríos, eh, fríos en la noche y cálidos en el día, porque obviamente que también está en calor, ¿verdad? Obviamente. Si tú vivieras en Alaska o en un lugar muy frío, pues no se te darían las suculentas. Este hongo puede afectar también el tallo. Por eso es tan importante que usemos un fungicida sistémico. ¿Qué significa sistémico? Pues que va a entrar adentro de la planta y va a trabajar desde dentro, no solo en exterior. Ahorita lo que voy a hacer es llevar esta planta al exterior y allá le voy a aplicar el Captán, el fungicida, pero primero tuve que quitar toda la basurita. Ahora, no puedes quitar toda la basura. Por ejemplo, aquí me quedan hojitas que yo ya no alcanzo a ver que son hojas. Y aquí se queda el hongo, aquí se queda la roya. Por eso es tan complicado terminar esta plaga. Y si bien yo la he logrado hacer que retroceda un poco, no he acabado con ella por completo. Lo peor es que no solamente estoy batallando con la... Ahorita estoy batallando con las hormigas, con la cochinilla algodonosa, con las arañas y con la roya, todo al mismo tiempo. Miren amigos, aquí bien importante tener tus pincitas porque es con lo que van a ir sacando estas hojas. Nunca dejes que las hojas se acumulen en tu suculenta. Luego que tú veas una hoja seca, quítala, porque ahí es donde los hongos entran con mucha facilidad. A pesar de que yo ya limpié, todavía me falta venir limpiar más. Y cuando aplicamos el fungicida, que acabo de hacer un video, si no lo has visto, córrele a ver porque en ese video te hablo del Captán. Que igual para Captán a lo mejor hacemos más videos porque sí que el tema de los fungicidas es muy importante. A mí me duele mucho la garganta cuando aplico el Captán. No me gusta usarlo. Y hay insecticidas que hacen que me duela la cabeza, me duelen los ojos. Entonces no nos hacen bien a la salud, por supuesto que no. Pero es lo único que podemos hacer cuando ya estamos trabajando un hongo como este. Tengo que decirte que si la suculenta es gigante, uff, no hombre, ya. Ya fue porque tratar suculentas muy grandes es muy caro. Ese es otro tema que casi no platicamos sobre el tamaño de las suculentas y por qué cuando tenemos suculentas tan grandes batallamos tanto. Pues ese es un tema que vamos a hablar en otro video, pero si tú tienes suculentas grandes, lo que va a pasar es que cuando te lleguen las plagas, que Dios te ampare, porque puedes perder una gran colección de suculentas gigantes. A veces tienes que contratar o buscar la ayuda de un agrónomo, pues de todas esas personas, ingenieros, biólogos, todo lo que, químicos si quieres, ¿no? Personas especializadas, muy especializadas que se dedican a grandes producciones de plantas para que pueda venir a ayudarte a fumigar o que te pueda ayudar a nutrir la planta. ¿Por qué? Porque ya cuando las suculentas son muy grandes, las puedes llegar a perder, sí, por supuesto. Y ahí vas a llorar y te va a doler la panza de coraje. A mí así me pasó. En otro video vamos a hablar de eso. Pero bueno, amigos, ya te conté algunos tips, ya te platiqué. Si te quieres desquitar con ese amigo que te hizo algo malo, con tu novio, con tu exnovia, pues y sabes que le gustan las suculentas, si tú le envías una suculenta con roya, es lo peor que te puede pasar. Ni se va a dar cuenta y puedes destruir su jardín al 100%. Si esa persona no tiene un sistema de poner 40 días la suculenta fuera de las otras. Y como te menciono, aunque las pongas los 40 días como quiera, el hongo entra, porque entra por la espora de la tierra.
Entonces a lo mejor tú tratas la planta, pero si no le cambias la tierra, pues ya fue. Creo que también está bien normalizar, cambiar el sustrato que compramos de las suculentas que nos llegan o que compramos en los invernaderos. Me parece muy importante. Voy a mover esto por acá y te voy a mostrar toda la roya que hemos sacado. Ahora, esta roya la podrías espolvorear en un paquete que dices, ay, mi novio me hizo mucho mal, le voy a destruir su jardín de suculentas. Agarras la roya esta que está aquí, la haces polvo y la segregas. Este hongo es tan malo que si tú vas a otro tipo de jardines, por ejemplo un jardín turístico, un jardín, no sé, ya ves que luego hay jardines así como que hasta tienen invernaderos y hay uno en Estados Unidos que hasta tienen casitas de vidrio y entras y esparces esto, pues ya fue. Porque no solamente afecta a las suculentas, afecta a otro tipo de plantas. Esta roya es muy, muy complicada. Entonces, ahora no te estoy diciendo que lo hagas, obviamente me van a decir en los comentarios, ay, Chuyito, qué malo eres. No, pero es como una referencia entre juego y juego de lo complicada que es acabar con la roya en el mundo de las suculentas. Pues yo por eso, yo decidí no vender suculentas por esa razón. Como yo sé que mi jardín tiene roya, dije no, si yo vendo una suculenta y por ahí se me escapa una espora de roya, voy a afectar a una persona que me compre suculentas. Hay que pensar mucho en esos detalles. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Yo soy Don Suculento. Te mando muchos saludos. No vendas suculentas con rollas. Si tú eres vendedor de suculentas y tu invernadero tiene roya, contacta con un especialista porque si no, tus clientes te pueden llegar a, yo creo que hasta demandar en una de esas. No sé si se den los casos, pero sería muy triste porque esta plaga acaba con tu colección de suculentas. Nos vemos. Hasta la próxima.